Bien, ya está grabando. Bien. Ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Donde nos pide realizar los diagramas de tensiones normales y tensiones cortantes. ¿Listo? Este es el esquema. Esta es las vigas, ¿sí? Sometida a dos tipos de carga triangulares y nos da la sección de la viga. Entonces, con todo esto, nosotros ya podemos realizar lo que es el diagrama de tensiones normales y tensiones cortantes. ¿Sí? Anteriormente ya vimos dos ejemplos parecidos donde lo realizo de manera más detallada y completo el ejercicio. Sin en cambio hoy lo que voy a hacer es más que todo avanzarlo más rápido, ¿no? ¿Está bien? La primera parte ya saben bien que se trata netamente isostática, donde nosotros tenemos que realizar las reacciones y luego los diagramas de esfuerzos internos. Bien. En este caso entonces vamos a tratar de pasarlo rápido esto para no hacerlo muy largo el video. Bien, obtenemos lo que es una sumatoria de momentos para obtener la vertical en A. Luego hacemos una sumatoria de fuerzas verticales para obtener la vertical en B. Y una sumatoria de horizontales para obtener la horizontal en A. ¿Sí? En este caso no tiene. Luego de eso, luego de haber calculado las reacciones, hacemos una verificación. Yo les sugiero que hagan una verificación, ¿sí? Para que luego no estén teniendo problemas en los diagramas. ¿Listo? Bien. Bueno, en este caso, ya en este video ya corregí algunos errores que había en la anterior presentación, ¿sí? Ya corregí algunos errores, ¿no? De typeo más que todo. Bien, entonces vamos a pasar de manera rápida a lo que es el tema de los diagramas de esfuerzos internos. Conocido las reacciones, podemos determinar los diagramas. Primeramente estamos haciendo lo que es el diagrama de corte. Se va diagramando de esa forma, ¿sí? Listo, de esa forma. Bien, ya vimos, como les dije anteriormente, ejemplos de ejercicios completos, ¿no? Y explicados detalladamente. En este caso, para no hacerlo más largo, ¿sí? Lo estoy pasando ya de manera rápida. Bien, en este caso, una vez realizado el diagrama, una vez que hemos obtenido los valores del diagrama de corte, nosotros elegimos el mayor, sea positivo o negativo, elegimos el mayor. Y en este caso, el mayor es el 1725. Bien, de esa forma entonces. Luego realizamos lo que es el diagrama de momento. ¿Sí? De la misma forma tomamos momento, cada uno lo puede realizar, ¿no? Como lo ha aprendido en isostática. ¿Sí? En este caso yo los diagramas de corte y momento lo estoy haciendo a través del método de puntos, ¿no? Estoy tomando corte y momento a un determinado punto, de esa forma. Bien, lo mismo entonces en este caso ya viene a corregir, ya corregí todos los errores que había en la anterior presentación, como le dije, ¿no? En este caso. Bien, de esa forma entonces vamos tomando momento sobre cada punto. Primero sobre el punto A, momento, me salió 192. Luego tomamos momento sobre el siguiente punto, me salió 180 kilogramos. Fíjense que no hice una memoria de cálculo, ¿sí? Para determinar estos valores, pero ustedes lo pueden hacer si gustan, ¿de acuerdo? Y en este caso yo lo hice de manera directa. Bien, de esa forma entonces vamos calculando el momento. Aquí pueden ustedes, y si luego intentan hacer este ejercicio, van comparando los valores, ¿no? Obtenidos. ¿Está así de esa forma entonces. Luego de haber hecho el diagrama de momento, ¿sí? Comparamos o elegimos cuál es el mayor, ya sea positivo o negativo, simplemente tomamos el mayor. En este caso vemos que el mayor viene a ser el 495 y es un momento negativo, ¿sí? De esa forma entonces. Bien, ya tenemos entonces los dos valores que necesitamos del inciso A, que viene a ser el corte máximo y momento máximo. ¿Listo? Ya tenemos entonces los valores. Luego de eso pasamos a lo que es la geometría de las masas, ¿sí? Geometría de la masa, en donde en este inciso nosotros lo que debemos determinar es el baricentro de la sección, ¿sí? De esta sección que nos da, y determinamos la inercia en la línea neutra, ¿sí? La inercia total, en pocas palabras, de toda la sección. Para poder hacerlo, ya saben cómo lo veníamos haciendo, para poder realizarlo de manera más simple, más fácil, donde nosotros tengamos espacio, ¿sí? ¿Sí? Donde nosotros tengamos estos huecos, nosotros estas dos figuritas las podemos juntar como una sola figura. Si ustedes se fijan, estos dos de acá nosotros los podemos juntar,
¿sí? Podemos juntar las bases. Cada uno tiene una base de 2, entonces eso como una sola figura lo juntamos y decimos que es una base de 4 centímetros. Y a eso lo llamamos figura 1. Hacemos exactamente lo mismo con la siguiente, con lo siguiente que está abajo, que vienen a ser estos tres de acá. Estos tres los juntamos también, ¿sí? Estos huecos, para no estar considerando este hueco luego, estos tres los juntamos y entre los tres me generan una base de 6 centímetros. Y a eso lo llamo figura 2. Fíjense que las alturas no se tocan, las alturas no se modifican. Lo que sí podemos mover o juntar son las bases. De esa forma. La siguiente figura no hay nada que juntar, sino tal como está lo colocamos, los 10 centímetros, figura 3. Lo mismo con este que está acá abajito, este, solito 2 centímetros de base, y lo mismo con el que está acá abajo, 10 centímetros. En total tenemos 5 figuras entonces, 5 figuras. Con todo esto ya nosotros podemos encontrar el baricentro. Antes de eso vamos a ubicar lo que es el eje X, ¿sí? Se lo ubica aquí abajo, el eje X. A través de este eje X nosotros vamos a tomar lo que son las distancias baricéntricas de cada figura. Bueno, pasemos entonces a la tablita. Como ven, esta tabla, para poder hacerlo más fácil, más sencillo y más ordenado, lo hacemos a través de esta tabla. Esta tabla, la cantidad de filas que tiene va a depender también, ¿no?, de la cantidad de figuras que tengamos. En este caso tenemos 5 figuras, por lo tanto vamos a tener 5 filas, ¿sí? Donde en cada fila vamos a colocar lo que es la figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 y figura 5, sus respectivos datos de cada figura. Para la figura 1, en la siguiente columna me dice que debo colocar la base y su altura. Lo mismo para cada figura. Figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, colocamos su respectiva base y su respectiva altura. Nos fijamos qué base tiene. Por ejemplo, la figura 1 tiene una base de 4 y una altura de 4. Entonces 4 y 4. Para la figura 2 tiene una base de 6 centímetros y una altura de 6 centímetros también. ¿Ok? De esa misma forma van calculando o van anotando la base y la altura de todas las figuras que tengan. ¿Está bien? La siguiente columna te dice que es el área, que saques el área de cada figura. O sea, así como todo se vuelve rectángulo, simplemente el área es la base por la altura, o la multiplicación de las dos anteriores columnas. 4 por 4, 16, ¿no? 6 por 6, 36. Y así, de esa misma forma vamos rellenando las demás figuras. La siguiente columna nos dice que debemos colocar la distancia baricéntrica de cada figura con respecto al eje X que colocamos. Si nos fijamos, cada figurita tiene una distancia baricéntrica, no la anoté acá. Ustedes lo pueden colocar también en su respectivo ejercicio, lo pueden anotar, ¿no? Por ejemplo, la figura 1 la llamé a la que está acá arriba, ¿no? La última figura de arriba. A eso lo llamé figura 1, por lo tanto va a tener una distancia baricéntrica Y1. Entonces, para poder determinar esa distancia baricéntrica, nosotros nos podemos ayudar de la altura total. Tengo de la altura total. Esto vale, si sumamos todo esto, nos va a dar un total de 18 centímetros. Bien, entonces para determinar la altura Y1 ya sabemos nosotros que como todo es rectángulo, todos son figuras simétricas, su baricentro va a estar ubicado a la mitad de la altura. ¿Listo? A la mitad de la altura. Entonces mi Y1 va a ser 18 centímetros menos la mitad de 4, que sería 2. 18 menos 2 me da un total de 16. Hagamos uno más. ¿Listo? Hagamos uno más. Para la siguiente figura sería esta, ¿no? Su respectivo Y, que como es figura 2, entonces le vamos a colocar Y2. ¿Cuánto vale el Y2? Entonces nos fijamos, nuevamente podemos hacer uso de la altura total y vamos restando la demás altura. 18 menos 4 menos la mitad de 6 me va a dar 3, ¿no ves? 4 más 3, 7. Entonces 18 menos 7 me da un total de 11. De esa misma forma calculamos la Y sub I de cada figura, el Y3, el Y4 y el Y5, que está acá, 7, 5 y 2. Bien, la siguiente columna nos dice que debemos multiplicar el área por la distancia baricéntrica. ¿Listo? Entonces, o en pocas palabras, la multiplicación de las dos anteriores columnas. 16 por 16 me da un total de 256, 36 por 11
396. Y de esa misma forma para todas las demás figuras. Esta columna de acá, el IG se lo determina a través de la siguiente fórmula. Como todo es rectángulo, entonces nosotros hacemos uso de la fórmula de inercia para un rectángulo, que viene a ser base por altura al cubo sobre 12. Entonces, para cada figura ocupamos esta fórmula, ¿no es? Para la primera, por ejemplo, sería 4 por 4 al cubo dividido entre 12. Meto eso a la calculadora y me va a dar este valor, 21.33. Hagamos uno más, 6 por 6 al cubo entre 12. Meto eso a la calculadora y me va a dar un total de 108. De la misma forma, entonces, para cada figura. Esta tablita es algo que incluso se lo puede programar, así que basta con que nosotros metamos las bases y las alturas, y ya después todo lo demás automáticamente se va calculando, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí ya tendríamos rellenada toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de la tabla. Con todo esto ya nosotros podemos determinar la distancia C inferior, o también conocida como Y sub G, ¿sí? De esta forma. Bueno, saquemos primeramente la sumatoria de algunas columnas que nos va a servir para determinar el baricentro. En este caso nos interesa conocer el área total y nos interesa conocer la multiplicación del área por el Y, ¿sí? Nos interesa la sumatoria de ese valor. Bien, entonces C inferior va a ser igual a Y sub G y va a ser igual a esto, ¿no? La sumatoria de AI por YI sobre la sumatoria de AI. Todo esto ya lo tenemos. Entonces reemplazamos 892 entre 116 me va a dar un total de C inferior igual a 7.69 centímetros. Conocido el C inferior, podemos conocer el C superior. Es simplemente la diferencia con la altura. H menos C inferior. La altura total era 18. La definimos acá, ¿no? Es 18 menos C inferior 7.69. Y ya conocemos el C superior, 10.31 centímetros. Bien, ahí está, mira. Ya aparece entonces en la figura, en el esquema, lo que es el C inferior y el C superior. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir el C inferior? El C inferior es la distancia desde el borde inferior a la línea neutra. El C superior, la distancia desde el borde superior a la línea neutra. Nada más, eso es, ¿no? Bien. Ahora podemos determinar, conocido el C inferior y el C superior también, podemos determinar las siguientes tres columnas, que viene a ser el D sub I. El D sub I lo determinamos a través de una siguiente fórmula para hacerlo más fácil y más rápido. El D sub I entonces va a ser igual al valor absoluto del Y sub I menos el YG. Ahí está. ¿Listo? Entonces podemos notar que cada figura tiene su respectivo Y sub I. ¿Listo? Cada figura tiene su Y sub I. Bien, y el YG es único. ¿Sí? Es único, es el que acabamos de terminar. El C inferior, en pocas palabras, nos dijimos que el C inferior es igual al YG. ¿Listo? Entonces hagamos un cálculo, a ver. Y sub I, ¿cómo determinamos el valor de 8.31 para la figura 1? Simplemente hacemos esto, ¿no? El Y sub I de la figura 1, que viene a ser el Y1, es 16, menos YG, me dice la fórmula, ¿no? YG es 7.69. Hago esa operación y me va a salir 8.31. ¿Ok? Eso me va a salir. Centímetros. ¿Listo? Eso corresponde entonces. Hacemos lo mismo para la siguiente figura. Ya para la siguiente figura sería 11 menos 7.69. Me va a dar 3.31. Ahora, ¿por qué lo colocamos entre valor absoluto? Resulta que en algún momento la diferencia entre estos dos va a ser negativo. ¿Sí? En algún momento va a ser negativo. Pero a nosotros no nos interesa ese negativo. Por eso es que lo colocamos entre valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es considerar simplemente el valor numérico, ¿no? O sea, lo que está negativo, en pocas palabras, lo vuelve positivo, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, aplicando esta misma formulita para cada figura, obtenemos estos valores de acá, el D sub I. Bien, entonces ahora calculamos lo que es la siguiente columna, el AI por DI cuadrado.
el AI por D cuadrado simplemente, bueno, ahí mismo le dice lo que deben hacer, ¿no? Nos dice multiplicar el área por la distancia de sub I al cuadrado. O sea, simplemente lo que debemos hacer nosotros, hagamos un cálculo, a ver, para la figura 1, sería 16, que es su área, por esta distancia de sub I que acabo de obtener, 8.31 al cuadrado. Meto eso a la calculadora y me va a salir este valor de acá, 1104.898. Pueden trabajar con 3 o 2 decimales, lo que ustedes gusten. Listo, hacemos lo mismo entonces con la figura 2, 11, que perdón, 36 que es su área, 36 por 3, 31 al cuadrado, me va a salir 394. Y de la misma forma vamos calculando para la figura 3, para la figura 4. ¿Está bien? Ahora la última columna me dice la inercia en la línea neutra de cada figura. Eso me dice la última columna. Para calcular la última columna, lo hacemos a través de la fórmula de Steiner. La vamos a anotar acá. ILN va a ser igual al IG más el área por la distancia al cuadrado. Con esa fórmula. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos el IG y ya tenemos el A por D cuadrado, que viene a ser el AI por DI cuadrado. ¿Listo? Entonces, simplemente sería, para la figura 1, sería la suma de 21.33 más 1104.898, eso me daría este valor de acá. ¿Listo? Hacemos lo mismo para la siguiente, 108 más 394.42, me sale este valor. Y de la misma forma hacemos para la demás figura. Bien, de esa forma entonces rellenamos la tabla. Con esta tabla se hace más ordenado, más fácil, incluso como les dije, uno puede programarlo en un programita y tranquilamente, ¿no? Mete datos y ya estuvo, todo lo demás automáticamente se calcula. Bien, entonces ahora de toda esta columna, nosotros lo que nos interesa es la sumatoria. ¿Sí? La inercia total es lo que nos interesa. Viene a ser la sumatoria de las inercias de cada uno. Eso, entonces, eso es lo que nos interesa. Este ILN es el que vamos a ocupar en las fórmulas de más adelante. Bien. Una vez hecho eso, pasamos a lo que ya nos pide la pregunta, que vienen a ser los diagramas de tensión normal y tensión cortante. Para eso, nosotros hacemos uso de la fórmula de tensión normal primeramente, que te dice que es el momento máximo por C igual sobre la inercia en la línea neutra. La tensión de corte es igual al cortante máximo por el momento estático sobre la base por la inercia en la línea neutra. Bien, entonces ahí está. Lo que debemos hacer nosotros es rellenar esta tablita. De esta forma, al igual que como hicimos en geometría de las masas, a través de esta tablita se lo hace más ordenado, ¿sí? Más corto, más sencillo, se lo hace, ¿no? Bien, expliquemos entonces cómo rellena esta tablita. Primeramente, fijémonos en la primera columna, que viene a ser la sección. ¿Sí? Sección. Nos fijamos, la cantidad de filas que tiene toda esta tabla va a depender de la cantidad de bordes o cambio de base que tenga nuestra sección. ¿Ok? Bien, fijémonos, a ver, ¿por qué yo le puse desde el 1 hasta el 6? Y por qué en algunos puntos tiene el 2 sub S, el 2 sub I, o como ven acá, el 3 sub S y el 3 sub I. Expliquemos entonces. Para explicarlo esto, pasemos a la anterior diapositiva, que viene a hacer esto. Miren, con este esquema, con esta figurita de la sección que nos da en la pregunta, podemos responder a eso. Para poder rellenar la anterior tabla, nosotros primeramente tenemos que ver los bordes que tengamos en nuestra sección y cuántos cambios de base tenemos también. ¿Sí? Donde tengamos borde lo nombramos. Por ejemplo, esta parte de arriba, nosotros lo vamos a nombrar como 1. Donde tengamos un cambio de base, por ejemplo aquí, miren, esto, lo vamos a nombrar como 2. El otro cambio de base que tengamos, que viene a ser esto, ¿sí? Ustedes de acuerdo a su sección que tengan, de acuerdo a que su sección que tengan, eh,
Bien. Nuevamente volvamos a anotar los bordes. A ver. Esto dijimos, ¿no? Donde están los bordes y donde haya cambio de base, lo vamos a nombrar. Al borde superior, bueno, es costumbre ya mía nombrar uno a la parte de arriba, ¿no? Y así sucesivamente, venirse de arriba hacia abajo. Donde tengamos cambio de base, como en este caso, lo vamos a nombrar como 2. El siguiente se va a nombrar como 3. Aquí también tengo otro cambio de base y lo vamos a nombrar 4. Aquí también hay otro 5. Y por último, el borde inferior, que también lo vamos a nombrar, va a ser 6. ¿Listo? Ahí está entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene para mi caso y para esta sección tenemos 6 puntos, 6 bordes, 6 líneas a analizar, digamos, en pocas palabras. ¿Sí? Bueno, pasemos a la siguiente figura. Bueno, ahí es donde se explica el porqué, digamos, desde el 1 hasta el 6. Esto va a depender más que todo del tipo de sección que les dé. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tiene 2S y por qué tiene 2I, digamos? Porque a algunos puntos les coloqué 2S y 2I. Esta S significa 2 superior, ¿de acuerdo? Es la inicial de la palabra superior. Y la I, la inicial de la palabra inferior. 2 superior, 2 inferior. Entonces, ¿el por qué? Es esto, miren, volvamos nuevamente atrás. Si nos fijamos nosotros, aquí el punto 1 primeramente, el punto 1 no tiene dos bases, no hay, miren. Acá encima del punto 1 no hay nada. La única base que posee el punto 1 es esta acá y esta acá. Son las mismas. Entre ambos dan una base de 4, tal como lo pueden apreciar acá, ¿no? ¿Sí? O sea, solo tiene una base, el punto 1. En cambio, si nos ponemos a analizar el punto 2, ¿sí? Toda esta línea que corresponde al punto 2, este punto 2 tiene a estos dos de acá también, ¿sí? Comparten la misma base que con el punto 1, a estos dos de acá, que entre ambos dan una base de 4, y por debajito de ese punto tienen a estos tres de acá, este y este. Estos tres juntos me dan una base de 6 centímetros. Es ahí entonces donde nosotros tengamos en el punto, que donde nosotros tengamos dos tipos de base, ¿sí? Ahí es donde nosotros le colocamos 2 superior y 2 inferior. Lo mismo ocurre con el 3, miren, el punto 3. El punto 3 por encima tiene 3 figuritas, entre los tres me da una base de 6. Y por debajo del punto 3 tiene esta figura, que toda esta figura da una base de 10 centímetros. Aquí al ladito, acá al ladito se ven los 10 centímetros. Entonces, ese es el porqué. Podemos decir que los puntos intermedios donde haya cambio de base van a tener valores superiores y valores inferiores. De la misma forma se analiza el punto 4. Va a tener un 4 superior debido a esta base mayor y un 4 inferior debido a este pequeño. Lo mismo con el 5. Va a tener un 5 superior y un 5 inferior. ¿Listo? En cambio el 6, miren, el 6 solamente va a tener el de arriba. Por debajo del 6 ya no hay nada. Por eso es que solamente se lo anota una vez. Los bordes superiores e inferiores solamente lo anotamos una vez. Sin en cambio, los puntos intermedios, eso sí va a tener un superior y un inferior. Otra cosa más que me olvidaba. Como nosotros tenemos la línea neutra, ¿sí? También se lo debe considerar la línea neutra como una fila más en la tablita. Fíjense cómo está la cosa. Aquí nosotros comenzamos anotando 1, 2 superior, 2 inferior, 3 superior, 3 inferior. Y resulta que miren entre 3 y en 4 está la línea neutra. Es ahí donde les decía. La línea neutra también se lo debe considerar en la tabla, como una fila más en la tabla. ¿Ok? Volvamos un rato a la figurita. Fijémonos, si nos fijamos, la línea neutra justamente está pues entre 3 y 4. Por eso es que la línea neutra en la tablita va a entrar, ¿no? Entre el punto 3 y entre el punto 4. ¿Sí? Ahí está entonces, nuevamente.
3 superior, 3 inferior. Ahora no nos vamos directo al 4, pues. Nos estaríamos saltando la línea neutra. La línea neutra es importante, es importantísimo conocer ese valor. Por eso es que respetamos su espacio y lo colocamos donde realmente está. Pues. La línea neutra está entre 3 y 4, entonces entre 3 y 4 vamos a anotar como una fila más. ¿Listo? Ya anotamos la línea neutra, pasamos al siguiente punto. En el siguiente punto estaría el 4. Vamos a tener un 4 superior y un 4 inferior. En el siguiente punto, un 5 superior y un 5 inferior. Y por último, el 6 solito. Ya está. De esa forma rellenamos lo que es la primera. Y fíjense que la primera es simplemente para organizarnos, para ordenar bien cómo va a ir de aquí para adelante el rellenado de la tabla. Bien, entonces en la siguiente columna nos habla del momento máximo. ¿De acuerdo? Momento máximo, que lo tenemos que meter en kilogramos centímetros. Fíjense que nuestro momento máximo, si ustedes recuerdan de nuestro ejercicio, el momento máximo era 495 kilogramos metro y era un momento máximo negativo, producto claro, producto del diagrama negativo. Influye bastante si es un momento máximo positivo o si es negativo. Ya van a ver en qué. Eso lo vamos a explicar más adelante. Bien, entonces el momento máximo va a ser constante para cada fila, por eso es que lo anoté una sola vez, constante, constante. ¿Listo? Bien, la tercera columna nos habla del valor de C, que tiene que entrar en centímetros. El valor de C. ¿Listo? O sea, C viene a ser la distancia que hay entre cada punto, entre estos puntos que hemos nombrado, a la línea neutra. Eso es C, la distancia hacia la línea neutra de cada punto. Bien, veamos por qué el punto 1 es 1031. Entonces, pasemos un rato nuevamente atrás. Vamos a borrar esto un ratito. Esto lo acá vamos a borrar. Bien. Resulta que el punto 1, fíjense, el punto 1 lo llamamos al borde superior. Y si eso lo medimos con respecto a la línea neutra, resulta que va a coincidir con el C superior, ¿no ves? ¿Listo? Va a ser el mismo. Si nos fijamos, C superior tiene un valor de 1031. Bien, entonces ahí donde entra el valor del punto 1 de la sección 1 como 1031. ¿Correcto? Ahí está. Ahora fijémonos por qué el 2S y el 2I tienen el mismo valor. Fijémonos nuevamente. Aquí está. El punto 2 es todo esto. Donde nosotros veamos el primer cambio de base, ahí lo nombramos como punto 2, digamos, ¿no? Que sería esto acá. Estos dos forman una base de 4 y a estos tres de acá forman una base de 6. Ahí entonces en el cambio de base debo nombrarlo como un punto, punto 2. Bien, entonces debemos conocer qué distancia tiene, qué distancia C hay con respecto al borde superior, perdón, con respecto a la línea neutra. ¿Qué distancia? A ver, ¿qué distancia tiene? Si nos fijamos, la distancia del punto 2 a la línea neutra sería la diferencia con el C superior y 4 centímetros, ¿sí? Si se dan cuenta, sería eso, ¿no ven? C superior menos 4. 10.31 menos 4 me da un valor de 6.31. Ahora resulta que aquí cuando nosotros decimos C superior, perdón, 2 superior y 2 inferior, resulta que son el mismo punto, solo que para uno tiene una base distinta y para el otro también tiene una base distinta, pero ambos están ubicados en la misma distancia, ¿de acuerdo? Ambos pertenecen al mismo punto, a la misma raya, digamos. ¿Correcto? Es por eso que ambos tienen el mismo valor. 631. 631. Bien. Hacemos lo mismo con el 3 superior, 3 inferior. Nos fijamos qué distancia tienen con respecto a la línea neutra. En este caso me salió 0.31. Veamos por qué. A ver. Nuevamente, perdón. Lo tengo. Aquí está. Veamos a ver. Ubiquemos el punto 3. El punto 3 resulta que está acá, miren. Aquí está el punto 3, ¿no? Todo eso. Y eso con respecto a la línea neutra tiene un valor, ¿no? Fijémonos qué valor tendría eso. ¿Cuánto valdría entonces el punto 3 a la línea neutra? Sería C superior menos 4 y menos 6. O sea, 10.31 menos 10 me va a dar un valor de 0.31.
¿correcto? Dijimos que el punto 3 superior y 3 inferior están en el mismo lado, ¿no? Solo que para uno le corresponde una base y para el otro le corresponde otra base, pero ambos están ubicados en el mismo punto. ¿Está bien? Entonces ese 0,31 que coloqué es el mismo para ambos. ¿Listo? Entonces ahora fijémonos a qué distancia está la línea neutra de la línea neutra. Esa es una pregunta obvia, ¿no? La distancia de la línea neutra a la línea neutra, pues obviamente es cero, es la misma, ¿no? Por esa razón, ¿no? Por esa razón también es que la tensión de normal es cero, miren, porque no tiene distancia C, no hay una distancia, ¿sí? Está en el mismo lado, en la misma raya, ¿no? Bien, bueno, la distancia C de 4S y 4I me salió 1,69. Fijémonos a ver por qué. Ya. Aquí está el punto 4. Esto es el punto 4, ¿no? Esto acá. Vamos a borrar las anteriores líneas para que no se confundan. Este y este acá. Bueno, este más, ¿no? Listo, ahí está entonces el 4 superior, esta línea acá. ¿Qué distancia tiene con respecto a la línea neutra? Sí tiene una distancia, ¿no? Fijémonos a ver, esto ya es una simple diferencia nomás. Esta distancia tenemos que determinar. ¿Listo? Bien. Sería ya aquí ya vamos a ocupar lo que es el C inferior. Aquí ocuparíamos esta distancia, C inferior. Entonces, ¿cómo determinamos este valor de C? Sería C inferior menos 4 y menos 6. Perdón, menos 4 y menos 2. 4 menos 2, 4 más 2 da 6. C inferior que vale 7,69. 7,69 menos 6 me da 1,69. ¿Ok? Entonces, tanto el 4 superior como el 4 inferior tienen el mismo valor, 1,69. El 5S y el 5I, fijémonos a ver. 3,69 me salió, ¿no? 3,69. Lo mismo, el mismo análisis. ¿Dónde está el punto 5? El punto 5 está acá, miren. ¿Qué distancia tiene ese punto a la línea neutra? A ver, ubiquémosla. Esto acá sería, ¿no? Esto de acá sería C, entonces, para el punto 5. Nos fijamos, entonces, aquí también ocupamos nuevamente lo que es el C inferior, ¿sí? Sería 7,69 menos 4 nomás, ¿no? 7,69 menos 4 ya me daría la distancia del punto 5 a la línea neutra. 7,69 menos 4 me da un total de 3,69. Y eso es justo lo que acabamos de anotar, 3,69. Ahora, ¿qué distancia tiene el punto 6 a la línea neutra? En este caso me dice que es 7,69. Veamos por qué, a ver. Y es verdad eso, miren, porque resulta que acá el borde inferior lo llamamos punto 6 y eso casualmente coincide con el C inferior. Por lo tanto, 7,69 sería la distancia del punto 6, ¿no? De la sección 6 o también, ¿no? Llamado sección, ¿no? Sección 6. Bien, de esa forma rellenamos entonces esta columna, ¿sí? Que me dice distancia C en centímetros. Ojo, todo está en centímetros, ¿no? Bien, vamos a borrar esto. La siguiente columna me dice inercia en la línea neutra. ¿Listo? La inercia en la línea neutra va a ser la misma para todas las secciones. ¿Sí? La misma. Este valor es la que calculamos en la parte de geometría de las masas. ¿Sí? 3023.488. El mismo, por eso que lo coloco en uno solo. Listo, con todo esto, con estos tres datos ya podemos determinar las tensiones normales. ¿Sí? ¿Cómo sería? Aquí arribita está la fórmula, miren, me dice momento máximo por C sobre inercia en la línea neutra. Entonces, para el primer punto, a ver, ¿cómo obtuve este 168,79? Sería 49.500, aquí abajito vamos a hacerlo, 49.500 multiplicado por 1031. Todo eso dividido entre la inercia en la línea neutra que vale 3023, ¿no es así? Ya. De esta forma solamente vamos a hacer para el primero, porque para todo lo demás, para todas las demás secciones, viene a ser lo mismo, ¿no? Solo que ya cada sección tiene su respectivo C.
Fíjense, solamente va a variar de una sección a otra, va a variar el valor de C, ¿correcto? Entonces, de esa forma, metemos esto a la calculadora y me va a salir 168.79. Para el siguiente caso, para el siguiente punto ya no va a ser 10, pues ahora va a ser 6. Metemos a la calculadora, en vez de 10 colocamos 6, en vez de 10, no, aquí colocaríamos 6, ahí está, y me va a salir 103.31, que resulta ser lo mismo para el 2 inferior, 103.31. Para el punto 3, el valor de C es 0.31, entonces en vez de 6 acá, nosotros colocaríamos ya 0, 0.31, ¿no? Todo esto, 0.31, me va a dar un valor de 5.08. Lo mismo acá, ¿no? Para el 3 inferior, 5.08. ¿Listo? Y de esa misma forma, miren, 0, si yo coloco el 0 acá, si todo esto vale 0, 0 por todo esto me da un total de 0, nomás no ve. Bien. De esa forma, entonces, vamos calculando las tensiones normales para cada punto, de manera ordenada, ¿no? Bien, ahí está. ¿Listo? Entonces, ahora pasemos a la siguiente columna que me dice que es el cortante máximo. Bien, fíjense, en una sola tabla incluí tensión normal y tensión cortante. La siguiente columna, que es el cortante máximo, que viene a ser el mismo para toda la sección, sí, la misma, entonces lo coloco en uno solo, 1725. 1725. ¿Listo? Nada más. Es el obtenido en el diagrama de corte, ¿no? En el mayor valor, ¿no? Ese es. Bien, y recordemos que era una cortante en el diagrama negativo, ¿no? 1700, un corte negativo, 1725 kilogramos. Bien, ahora calculemos lo que es el momento estático. El momento estático va a estar dado en centímetros cúbicos. Bien, recordemos, esto ya es teórico. Dijimos nosotros en los bordes, si recuerdan las anteriores ayudantías, en los bordes, tanto superior como inferior, la tensión cortante es cero. ¿Pero por qué es cero? Porque resulta que el momento estático es cero en los bordes. No hay momento estático en los bordes superiores e inferiores. Por esa razón que la tensión cortante es cero también en ese punto. Porque si nosotros reemplazamos el valor de cero acá, ahí reemplazamos cero, todo se me anula, bueno, y se vuelve cero nomás. Pero ahora determinemos por qué. A ver, pasemos un rato atrás. Expliquemos ahora eso. ¿Cómo determinamos el momento estático? A ver, sería de la siguiente forma. Primeramente, el momento estático está definido por esta fórmula. Momento estático es área por distancia. ¿Listo? Área por distancia. Eso es el momento estático. Ahora resulta que el momento estático nosotros lo vamos a analizar para cada punto que hemos mencionado. Punto 1, punto 2, punto 3 o sección 3, sección 4, como quieran llamarlo, ¿no? Sección 5, sección 6. Para cada sección calculamos el momento estático. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos el momento estático en el punto 1? Fíjense, entonces acá nosotros venimos y decimos lo siguiente. Momento estático en el punto 1 va a ser igual. Resulta ser que para calcular el momento estático se lo hace, si vamos a venir de arriba hacia abajo, entonces tenemos que fijarnos qué área tiene el punto 1, área anterior al punto 1, ¿sí? ¿Qué área tiene? Si nos fijamos por encima del punto 1, aquí miren, no hay nada. Está vacío, no hay nada. Por esa razón, como no tiene área, aquí su área es 0, ¿no ves? ¿No ves? Ya con esto, con que esto sea 0, esto se vuelve 0 también, pues, ¿no ves? Entonces, por esa razón es que el momento estático es 0, porque no tiene un área anterior a este punto. ¿Listo? No hay área anterior, por lo tanto, el momento estático en el punto 1 es 0. Ahora, el momento estático en el punto 2. El momento estático en el punto 2 viene a ser de la siguiente forma. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar la sección 2, que sería esto acá, y estamos viniendo de arriba hacia abajo, anterior al punto 2, anterior a la sección 2, resulta que sí tiene áreas, miren. Las áreas serían estos dos pedacitos de acá. Estos dos pedacitos son las áreas. Entonces sí tiene, entonces va a ser diferente de 0 esto. Va a tener un valor.
¿Cómo sería entonces? Dijimos la definición es área por distancia, por lo tanto sería el área de estos dos pedazos acá, sería entre los dos da una base de 4, pues, entonces 4 de base por 4 de altura. ¿Listo? Esa sería el área multiplicado por la distancia y. ¿Qué viene a ser la distancia y? Viene a ser la distancia baricéntrica de la figura que estamos analizando en este caso son estos dos, con respecto a la línea neutra. Esto es la distancia y. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué distancia y tendría? Sería C superior menos la mitad de 2, perdón, la mitad de 4, la mitad de 4 centímetros, que sería 2. Entonces, 10.31 menos 2 centímetros. También, si ustedes se dan cuenta, pueden ocupar directamente el D sub I. Sería el área por el D sub I. Nada más. Pero eso les sugiero mejor que ustedes lo analicen y lo planteen. Y van a ver que en algunos casos sí le va a coincidir con el D sub I. ¿Listo? Bien, entonces ya hemos analizado eso, ya determinamos que la distancia y para la fórmula sería 8.31. Metemos esto a la calculadora, 4 por 4, 16 por 8.31, lo metemos. Ojo, aquí esto es momento estático en 2, no es momento estático al cuadrado. Mucho ojo con eso, yo lo escribo de esta forma. Mucho ojo con eso. No es que sea momento estático al cuadrado, no parece, ¿no? Es momento estático en el punto 2, ¿ok? Metiendo esto en la calculadora, nos va a salir un valor de, donde estamos aquí, miren, 132.96, que resulta ser el mismo también para el 2 inferior. Resulta ser que nosotros estamos tomando el momento estático justo en el punto 2, justo en la sección 2, que justamente coincide tanto para el superior como para el inferior, coincide en la misma distancia. Por esa razón es que también aquí, cuando calculé para el 2 superior, 132.96, resulta que va a ser el mismo también para el 2 inferior, porque ambos están ubicados en la misma distancia. ¿Está bien? Listo. Entonces ahora pasemos a calcular el siguiente momento estático. En el punto 3, que me salió 252.12. Veamos de dónde sale. Bien, calculemos entonces. Recuerden que este momento estático en 2 nos salió 132.96. Eso me salió, creo. Vamos a ver. 132.96. Sí, eso es. Centímetros cúbicos. Bien. Ahora, si yo quiero calcular lo que es el momento estático en el punto 3, momento estático en el punto 3, que viene a ser esto de acá, miren. Esto de acá es la sección 3. Esto sería el momento estático anterior, el que hemos calculado, 132.96. Eso es, ¿no? 132.96. Más, vamos a borrar esto un ratito, ya no nos esté estorbando. 132.96, que es el momento estático anterior. Nuevamente repito, el momento estático en el punto 3 va a ser igual al momento estático anterior calculado, que el que calculamos fue el momento estático en 2, más el aporte ahora de estos tres pedacitos acá, más el momento estático que provocan estos tres pedazos acá, que viene a ser el área de estos tres pedacitos por su distancia baricéntrica. Corremos esto. Bien. Ubiquemos el Y para esta figura. Ahí está ubicado el Y. Dijimos nosotros que el momento estático está dado por esta fórmula. Acá lo vamos a anotar. Es área por distancia. Entonces, el área de estos tres pedacitos sería, entre los tres forman una base de 6 centímetros. Y tienen una altura de 6 centímetros. Entonces, esto sería 6 por 6 por su distancia Y. ¿Qué distancia Y tienen? Sería C superior menos 4 y menos la mitad de 6. En total sería C superior menos 7. Y eso me da un total de 3.31. Tal como les dije, si ustedes se dan cuenta, pueden ocupar también el DI. Pero mejor si lo analizan y
confirmen que sale lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, sería 6 por 6 por 331. ¿Listo? Eso sería el momento estático en el punto 3. Metemos esto a la calculadora, todo esto a la calculadora y nos va a salir ese valor que me salió a mí. Pues. ¿Qué me salió? 252.12 me salió. Eso sería el momento estático en ese borde, en esa sección. Resulta ser el mismo también para el 3 inferior. Para el superior y el inferior tienen el mismo momento estático. Bien, ahora analizamos lo que es el momento estático en la línea neutra. Nos salió 256.6. ¿Sí? Eso me salió en la línea neutra. Veamos por qué. Bien, vamos a borrar esto. Entonces dijimos que para el momento estático en el punto 3 nos salió 252.12. Eso nos salió, ¿no ve? Bien. Vamos a borrar este de acá. Ya está. ¿Cómo calculamos ahora el momento estático en la línea neutra? Momento estático en la línea neutra. La tengo. Momento estático en la línea neutra. Ya. Va a ser igual al momento estático anterior, el que hemos calculado, 252.12. 252.12, recuerden eso, el momento estático anterior, digamos, ¿no? Más el aporte de esta pequeña área. Ahora vamos a borrar primeramente, ya se sobrepuso todo lo que rayoneé. Vamos a borrar esto un ratingo ya. Nosotros estamos calculando el momento estático justo sobre la línea neutra. Aquí estamos calculando el momento estático. Si ustedes recuerdan, ya calculamos el momento estático de estos dos y ya calculamos el momento estático de estos tres de acá también. De estos tres también ya calculamos. Ahora tenemos que calcular el aporte que me genera este pedacito acá. Vamos a acercarlo. Este pedacito acá, miren, tenemos que calcular el aporte de momento estático. ¿Sí? Esto me aporta para el momento estático en la línea neutra. ¿Listo? Entonces, fijémonos cómo sería eso. Ya sabemos que tiene una base de 10 centímetros, ¿ven? Ese pedacito tiene una base de 10 centímetros. ¿Pero qué altura tiene? La altura no estamos muy seguros de cuánto es, pero podemos conocerlo. ¿Cómo sería la altura? A ver. Fíjense, vamos a borrar un ratingo este de acá. Este de acá. Resulta que hasta acá, miren, si prolongamos esta línea segmentada hasta acá, resulta que hasta ahí hay 4 más 4 más 4, 8 centímetros. Pero a lo que a nosotros nos interesa es conocer esta pequeña alturita de acá. Esa alturita nos interesa conocer, ¿no? No lo conocemos. Pero si nos fijamos, esa pequeña alturita, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 8 menos C inferior. C inferior, ¿cuánto vale? 7,69. Eso es, ¿no? Esa pequeña alturita sería eso. Entonces, 8 menos 7,69. Entonces, aquí vamos a colocar, esta figurita tiene una base de 10 centímetros. La base sí la conocemos, 10 centímetros. ¿Y qué altura tiene? La altura es esto, la diferencia entre esto, 8 menos 7,69. Eso me da un total de 0,31. Hasta aquí ya tenemos el área, 10 por 0,31. Por la distancia y, aunque no se vea, la distancia y estaría ubicada a la mitad de esta figurita. A la mitad de eso estaría ubicada la distancia y. Vamos a acercarlo a ver nuevamente para que se vea. La distancia y pues viene a ser a la mitad de la figura que estamos analizando. La mitad de este pedacito de acá. La mitad de 0,31 sería entonces la distancia y, ¿okay? Con respecto a la línea neutra. Entonces aquí tendríamos que colocar nosotros por 0,31 entre 2. 0,31 sobre 2. ¿Listo? Entonces meto todo esto a la calculadora. 252.12 más 10
por 0,31 por 0,31 entre 2 y me va a salir este valor que hemos obtenido. 252.6, este valor de acá. Eso me sale en la línea neutra. ¿Ok? Bien, ahora una vez que llegamos a la línea neutra, nos detenemos ahí. ¿Ok? Nos detenemos ahí. Y nos venimos desde la parte de abajo, porque es más fácil, es más fácil. Nosotros podemos comenzar obteniendo los valores bien de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero ahora resulta que para que nosotros no tengamos problemas al calcular el momento estático, nosotros nos detenemos viniendo de arriba hacia abajo, nos detenemos justo en la línea neutra. Todos los valores que están por debajo de la línea neutra, nos conviene mejor calcularlo viniendo de abajo hacia arriba, ¿ok? O sea, el momento estático en el punto 5 y el momento estático en el punto 4 lo vamos a determinar viniendo desde abajo hacia arriba, ¿ok? ¿Cómo obtuve? Bueno, como estamos viniendo de abajo hacia arriba, entonces sería primeramente obtener el valor de 6. Dijimos que en los bordes, tanto superiores como inferiores, el momento estático es 0. Directamente pueden hacer eso. Ahora, si consideramos el momento estático del punto 5, ¿de dónde saqué este 227.6? Veamos, a ver. Veamos. Bien, vamos a borrar un ratingo esto. Vamos a borrar todo esto. Aquí está. Nos interesa ahora conocer el momento estático justo sobre el punto 5. ¿Cómo va a ser? ¿A qué va a ser igual? Al área anterior. Fíjense que como estamos viniendo de abajo hacia arriba, el área anterior sería esto. ¿No ves? Esto acá sería el área anterior. ¿Ok? ¿Y qué área tiene ese? Así sería la cosa. Miren, el momento estático en el punto 5. Aquí arribita lo vamos a hacer. El momento estático en el punto 5 va a ser igual al momento estático anterior. En el momento estático anterior era el momento estático en 6 y dijimos, en el borde tanto superior como inferior, el momento estático es 0. ¿Por qué no? Porque no hay área anterior al punto 6. No hay nada, por eso es 0. Bien, entonces el momento estático anterior sería 0 más el aporte de momento estático que me genera esta figurita acá, que está debajo del punto 5. Tiene una área de una base de 10 centímetros y una altura de 4. ¿Está bien? Entonces su área va a ser 10 por 4 y por su distancia y, la distancia y va a ser a la mitad de 4 centímetros. Bueno, a la mitad. Con respecto a la línea neutra, esta es la distancia y que me interesa. ¿Ok? ¿Qué distancia tiene? Entonces vamos a hacer uso de C inferior. C inferior que vale 7,69 menos la mitad de 4, que sería 2. 7,69 menos 2 centímetros me da un valor de 5,69. 5,69. ¿Listo? Meto todo esto a la calculadora. 10 por 4 por 5,69. 10 por 4 por 5,69. Y me debe salir 227.6. ¿Ok? Eso me debe salir 227.6. Veamos, eso salió una vez. Dijimos que tanto para el superior como para el inferior van a tener el mismo momento estático. Bien, ahora calculemos el momento estático en el punto 4. ¿Ok? En el punto 4 calculemos el momento estático. Me salió 238.36. Veamos por qué. Bien. Resulta ser que dijimos, ¿no? El momento estático en el punto 5 nos salió 227.6. Eso es el momento estático en el punto 5. Ahora nosotros queremos calcular el momento estático en el punto 4. Estamos viniendo de abajo hacia arriba. Ojo con eso. De abajo hacia arriba. Vamos a borrar un ratingo esto acá. Todo esto que hemos rayoneado lo vamos a borrar. Y vamos a rayarlo nuevamente. Este es el punto ahora que me interesa conocer el momento estático. Aquí me interesa conocer el momento estático, justo sobre el punto 4. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual entonces esto? Esto va a ser igual al momento estático anterior, el que hemos calculado, 227.6
más el aporte de momento estático que me genera ahora este pedacito acá. Recuerden que en la figura más grande nosotros ya determinamos el momento estático, vale 227.6. Ahora nos falta determinar este pedacito acá, ¿cuánto vale? ¿Listo? Entonces, 227.6, que es el momento estático anterior, más el aporte del momento estático de esta figurita, que tiene una base de 2 centímetros y una altura de 2 centímetros. Entonces, su área sería 2 por 2. ¿Y qué distancia y tiene esta figurita? Veamos, la distancia y está ubicada obviamente a la mitad de su altura. Eso es la distancia y. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces la cosa? C inferior menos 4, ¿sí? 7.69 menos 4 y menos la mitad de 2, que sería 1. C inferior, que vale 7.69, menos 5, entonces. Eso me da un valor de 2.69. Ahora tengo 2.69. ¿Listo? Entonces, metiendo esto a la calculadora, me debe salir el valor de 238.36, que fue lo que determinamos, ¿no ven? Metiendo esto a la calculadora, me debe salir este valorcito acá, 238.36, que viene a ser el momento estático en el punto 4, que va a ser el mismo para el superior y para el inferior. Listo. Con eso ya hemos rellenado toda esta columna que corresponde al momento estático. ¿Listo? Bien. Ahora, a modo de verificar que sale lo mismo viniendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ustedes pueden calcular el momento estático en la línea neutra y debe salirle este valor de acá. Esto, recuerden que este 252.6 lo calculamos viniendo de arriba hacia abajo, pero también podemos calcularlo viniendo de abajo hacia arriba. Debe salirle lo mismo o aproximadamente lo mismo. Quizás en algunos casos varíe con algunos decimales, pero eso ya va a ser por el tema del redondeo. ¿De acuerdo? Pero con que se aproxime bastante está bien. ¿Ok? Entonces pueden determinarlo a modo de comprobar que sale lo mismo. ¿Cuánto es la línea neutra viniendo desde abajo hacia arriba? Porque este valor, nuevamente repito, lo hemos calculado, este 252 lo hemos calculado viniendo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Bien. Pasemos a la siguiente columna que corresponde a la base. Fíjense. Bueno, aquí no se calcula nada, simplemente se anota lo que vemos en la figura, lo que vemos en la sección. Miremos un rato. Para la sección 1 dije que tiene una base de 4. Fijémonos por qué. Aquí está. Vamos a borrar todo lo que rayoneé. Ya tengo, vamos a borrarlo. Y ahí está. Aquí, este es el punto 1, esta es la sección 1, todo esto es la sección 1. ¿Y qué base tiene? Pues esta sección 1, fíjense, tiene una base de 2 centímetros por este lado y 2 centímetros por este lado. Entre los dos me dan una base de 4, ¿ok? 4 centímetros. Por esa razón es que yo vine aquí y dije para la sección 1, eso va a tener una base de 4 centímetros, tal como lo ven acá. Listo, veamos ahora qué base tiene el 2 superior y el 2 inferior. Fíjense que para el 2 superior coloqué una base de 4 y para el 2 inferior coloqué una base de 6. Veamos a ver por qué. Vamos a borrar esto. Aquí resulta estar la sección 2, ¿no? Sobre esta línea, ¿no? Sobre esta línea está. Bien, ahora resulta que por encima del punto 2, miren, tiene una base de 4. Por eso es que le llamamos 2 superior. ¿Sí? Tiene una base de 4. Entre estos dos juntos dan una base total de 4 centímetros. Y ahora si nos fijamos para el mismo punto 2, por debajo resulta que hay, entre estos tres de acá me generan una base de 6 centímetros. ¿Listo? Entre estos tres. Por lo tanto, el 2 superior tiene 4 centímetros y el 2 inferior tiene un total de 6 centímetros. Tal como lo hemos anotado acá. 4 centímetros para el superior y 6 centímetros para el inferior. De esa misma forma van analizando. Ahora veamos el 3 superior y el 3 inferior.
¿qué base tiene? Dijimos, miren, fíjense, para el 3 superior dije que tiene una base de 6. Y para el 3 inferior dije que tiene una base de 10. Veamos a ver. Resulta que la sección 3 está acá, miren, aquí está la sección 3. Ahora si nos fijamos, la sección 3 lo que tiene es a estos 3 pedazos de acá. Estos 3 de acá, ¿no ves? Estos 3 de acá. Entre estos 3 dan una base de 6 centímetros por encima del punto 3, ¿no? Y por debajo del punto 3, por debajo de esta raya, tengo esta figura. Y toda esta figura me da una base de la suma de todo esto, 10 centímetros, que ya lo tenemos acá también, miren. 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, para el 3 superior tengo una base de 6 y la superior, y para el 3 inferior tengo una base de 10 centímetros. Hacemos lo mismo para el 4. ¿Sí? Para el 4 superior, ¿qué es lo que tengo? Tengo una base de 10, miren, una base de 10. Y para el 4 inferior, resulta ser que tengo una base de 2 centímetros. ¿Listo? Entonces 4 superior, 10 centímetros, por esta figura acá. Y 4 inferior, 2 centímetros. Va a depender también, ¿no?, del tipo de sección que tengan ustedes. Cuestión que practiquen y analicen nomás. Ahora analicemos para la sección 5, sería esto. Por encima del 5 resulta ser que tenemos una base de 2 centímetros, miren esta figurita. Y por debajo del 5 tenemos esta base más grande que tiene 10 centímetros, ¿está bien? Para el 5 tenemos, para el 5 superior 2 centímetros y para el 5 inferior 10 centímetros. ¿Correcto? Ahí está. Ahora si nos fijamos para el borde 6, el borde 6 solamente tiene superior, ¿no ves? No tiene nada acá abajo, por eso es que directamente le llamamos 6 nomás. El 6 tiene una base de 10 centímetros, que corresponde a toda esta figura acá. Entonces, si nos fijamos, acá, lo que hemos rellenado, dijimos, el 4 superior 10 centímetros, 4 inferior 2 centímetros, está bien, tal como lo dijimos. 5 superior 2 centímetros, 5 inferior 10 centímetros. Y por último el 6, 10 centímetros. Con todo esto ya podemos determinar lo que es la tensión cortante. ¿De acuerdo? Con todo eso. Aquí arribita tenemos la fórmula. Me dice que es el cortante máximo por el momento estático de cada sección, ¿ok? Es dividido entre la base de cada sección multiplicado, bueno, también por la línea neutra. La línea neutra es la misma para todo. Este 3023, ¿no? La misma para todo. Lo mismo el cortante es el mismo para todo. Solo va a variar el momento estático y la base. Cada sección va a tener un momento estático y va a tener una base distinta también, ¿no? Entonces aplicamos esta formulita. En el primer caso, como el momento estático es 0, entonces la tensión es 0. ¿Sí? Para el segundo, para el 2 superior, tengo este momento estático de 1896. Y para el 2 inferior tengo este momento, esta tensión cortante de 12.643. Y aquí también se cumple lo que dijimos, miren. Si ustedes recuerdan las anteriores ayudantías, dijimos, ¿no?, es que a mayor base, acá, a mayor base tenemos una menor tensión cortante. En cambio ahora si tenemos una menor base, vamos a tener mayor tensión cortante. ¿Ok? Nuevamente, a mayor base, menor tensión cortante. Fíjense, entonces, ¿qué base tengo acá? A ver, a ver, lo tengo. Lo tengo. Ya, a ver, metamos, a ver, verifiquemos a ver estos cálculos primeramente. ¿De dónde saqué el 1896? Hagamos un cálculo, a ver, reemplazando en la fórmula. Vamos a borrar esto acá. Ya, está bien. Reemplacemos entonces. Cortante máximo, 1725, multiplicado por el momento estático del 2 superior, 132.96, dividido entre su base el 2 superior es 4, y la inercia en la línea neutra es 3023.488.
3023, 488. ¿Listo? Entonces, como dijimos, ¿no? A menor base, cuando yo tengo una menor base, voy a tener una mayor tensión cortante. Verificamos a ver este cálculo. Metiéndola a la calculadora, nos va a dar un total de... ¿Sí? Sale eso 18.96. Y ahora resulta que cuando yo tengo una mayor base, ¿no ve? Mi tensión cortante va a disminuir, miren, de 4 de base y 6 de base se disminuyó, miren. En 4 vale 18 y en 6 ¿cuánto vale? 12. Entonces, ahora si yo meto en vez de 4 aquí le meto el 6, ¿no ve? Me va a salir 12.643. Entonces sí se cumple lo que estábamos diciendo hace un momento. A mayor base, que sería el 6, va a haber una menor tensión cortante. Y a menor base, que viene a ser el 4, va a haber una mayor tensión cortante. ¿Ve? Se nota la diferencia. Listo, de esa forma. De esa forma entonces vamos calculando. Esto ya es reemplazo nomás. Como ya está la tablita rellenada, simplemente reemplazamos. Esto también es algo que se puede programar. Es una planillita que se puede programar. ¿Listo? Entonces, para el siguiente cálculo, del 3 superior sería este 1725 multiplicado por el momento estático dividido entre 6 y multiplicado por la inercia en la línea neutra me debe salir 23.97. ¿Sí? Luego, ese valor lo resustituimos, en vez de 6 le colocamos 10, me va a salir 14. ¿Listo? Entonces, así de esa forma vamos rellenando esto. ¿De acuerdo? Aquí miren en la tensión normal, volvamos un ratito a la tensión normal, faltó colocar un detalle. El detalle lo voy a colocar luego de que avancemos a la siguiente diapositiva, les menciono algo. Bien, ahí están los diagramas. Una vez rellenados los diagramas, una vez rellenado toda esta tabla, ¿sí? Toda esta tabla una vez rellenado, pasamos a la siguiente diapositiva que viene a ser ya directamente los diagramas. Fíjense esto, aquí están los diagramas, de esta forma. Como nuestro momento máximo, como nuestro momento máximo proviene del diagrama negativo, ¿sí? Eso era, ¿no? Teníamos un momento negativo, ¿sí? Era 495 kilogramos metro, ¿sí? Y era un momento negativo. Por lo tanto, nuestro diagrama de tensiones normales debe venir de esta forma. ¿De acuerdo? De esta forma. ¿Listo? ¿Por qué razón? Miren, no, esto se lo pueden memorizar ustedes. Para un momento negativo, ¿no ven? El diagrama es de esta forma. Así y así. Obviamente esto va a pasar por la línea neutra, ¿no es? Aquí, digamos, está la línea neutra. Por ahí tiene que pasar el diagrama de tensión normal. Y siempre va a ser lineal, no importa que haya huecos. Si la sección es homogénea, el diagrama de tensión normal va a ser el mismo. Va a ser lineal, perdón, va a ser lineal. ¿De acuerdo? Y tiene que pasar sí o sí por la línea neutra. Ahora resulta ser que si estamos hablando de un momento positivo, ¿no ven? El diagrama ahora viene a ser de esta forma. ¿Listo? De esta forma. Ahora aquí me faltó colocar el signo. Otra cosita más. En la parte izquierda es negativo y en la parte derecha positivo. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. En la parte izquierda negativo y en la parte derecha positivo. Por lo tanto, para este momento positivo, acá abajito, como está a la derecha, fíjense, esta es la línea que los divide, ¿no es? De izquierda a derecha. Esto está en el lado derecho, entonces positivo. Esto está en el lado izquierdo, negativo. Fíjense esta acá ahora. Este está en el lado izquierdo, en la parte negativa, entonces va a ser negativo. Y este está en el lado derecho, positivo. De esa forma, entonces obviamente esto tiene que pasar por la línea neutra igual. ¿Listo? Bien, entonces como nuestro momento era negativo, el diagrama lo tengo que hacer de esta forma. Miren, negativo, positivo acá. Y aquí ubico los valores obtenidos en la tabla, ¿de acuerdo? Fíjense que en el superior me salió este valor y en el inferior este valor de acá. Si quieren volvamos un ratingo atrás. Ahí está, miren.
168 en el superior y 125 en el inferior. Eso fue lo que coloqué. ¿Bien? 125 y 168. Ahora aquí era el detalle que les iba a comentar. Fíjense esto. Cuando nosotros estamos en presencia de un momento máximo negativo, de los diagramas obtenidos en un momento máximo negativo, resulta ser que por encima de la línea neutra, todos los valores de tensión normal son positivos. Ahí mismo nos dice, miren, positivo. Y por debajo de la línea neutra, todos los valores son negativos. Eso quiere decir entonces que aquí yo en la tablita debo agregarle esos signos acá, miren. Todo lo que está por encima de la línea neutra, positivo, aquí debo agregarle esto entonces. ¿Listo? Y todo lo que está por debajo de la línea neutra, negativo. Nada más. Ese era el detalle que quería comentarle. ¿De acuerdo? Ahora resulta acá lo siguiente. Ahora fíjense, ¿qué tal si hubiera sido un momento positivo el que tendríamos como máximo? Resulta ser que todo lo que está por debajo de la línea neutra, sus valores de tensiones iban a ser positivos. Y todo lo que está por encima, sus valores iban a ser negativos. Nada más. ¿Bien? Así entonces se diagrama las tensiones normales. Ustedes ubican también los valores obtenidos acá. Lo ubican, todos esos valores, sobre cada cambio de base lo ubican, pero como es lineal, con que ustedes ubiquen los valores extremos es suficiente. Y que el diagrama pase por la línea neutra, porque es 0, es suficiente. Ahora hagamos el diagrama de corte. Recuerden que el diagrama de tensión cortante es curvo, entonces nosotros venimos y hacemos esto. Y recuerden que en los extremos la tensión de corte, la tensión cortante es 0. Por lo tanto, venimos entonces acá, tenemos la seguridad que va a partir desde 0, entonces venimos y lo hacemos medio curvito hasta que nos topamos con este cambio de base. Donde haya cambio de base nos detenemos nosotros. Resulta ser que si nosotros nos vamos de una base que viene a ser de 4 centímetros, nos estamos yendo a una base de 6 centímetros, fíjense, este más pequeño, ¿no? O sea, de una base pequeña de 4 centímetros, nos estamos yendo a una base más grande, ¿sí? Porque estos tres dan 6 centímetros y arriba tengo 4, por lo tanto, esto tiene que disminuir. ¿Listo? Ahí está, disminuyó. Y fíjense que el valor obtenido acá en el 2 superior era 18.96. Si quieren, fijémonos un ratingo, atrás, volamos atrás un rato. 18.96. Ahí voy ubicando en el 2 superior. ¿De acuerdo? 18.96. Y el 2 inferior vale 12.643. Ahí está. 18.96 el 2 superior y 12.43. 12.643 el 2 inferior. Bien, entonces a partir de acá nos vamos hasta el siguiente punto, hasta la siguiente sección que sería el 3. Nos mantenemos constante, lo hacemos bajar curvo, de manera curva, tal como lo ven acá, ¿sí? Bajamos hasta que nos topamos con la siguiente sección, donde ocurre un cambio de base. Resulta ser que ahora nosotros nos estamos yendo de una base de 6 centímetros, nos estamos yendo a una base de 10. ¿Qué quiere decir eso? De una base pequeña a una base grande, el diagrama tiene que disminuir, tal como lo ven acá. ¿Sí? Disminuyó sobre ese mismo punto. Ahora resulta ser que el 3 superior vale 23.97 y el 3 inferior 14.384. Veamos eso, a ver, volamos un rato atrás. Ahí está. El 3 superior 23.97 y el 3 inferior 14.384. Está bien, digamos, cumple también con los conceptos teóricos que nosotros veníamos diciendo. De una base pequeña a una grande, la tensión tiene que disminuir. Lo mismo acá, me lo ocurre para el punto 4. De una base pequeña de 6 centímetros nos estamos yendo a una base más grande de 10. Por lo tanto, tiene que disminuir. De 23 disminuyó a 14. Ahora, como todavía seguimos llegando a la línea neutra, este diagrama lo tenemos que seguir aumentando todavía. ¿Ven? De esa forma. Pasado la línea neutra, el diagrama ya tiene que comenzar a disminuir. ¿De acuerdo? O sea, si estamos viniendo de arriba hacia abajo, este diagrama nosotros lo tenemos que hacer agrandar hasta que llegue a su máximo en la línea neutra. A partir de ahí, el diagrama tiene que comenzar a disminuir, tal como lo ven acá. Fíjense, su máximo llegó hasta la línea neutra. A partir de ahí comienza a disminuir.
Bien, y resulta que sobre este punto hay un cambio de base. Miren, nos estamos viniendo de una base de 10 centímetros, nos estamos yendo a una base de 2 centímetros. O sea, sobre este mismo punto tengo que aumentar esto, ¿no? Tengo que aumentar esto, la tensión cortante. Bien, aumentó hasta 68 kilogramos centímetro cuadrado. Listo, entonces tengo que seguir disminuyendo esto, sigo disminuyendo, ¿vale? 64.93. Ya les dije, pasado la línea neutra, el diagrama comienza a disminuir hasta que en el otro extremo llega al punto cero también. Dijimos que en los extremos la tensión cortante es cero. Fíjense esto ahora. Bajamos hasta 64.93. Resulta ser que aquí también hay otro cambio de base. De una base de 2 centímetros nos estamos yendo a una base de 10. ¿Sí? De una base pequeña a una grande, por lo tanto la tensión tiene que disminuir, perdón, tal como lo ven acá. Disminuyó todo esto. Y ese valor que obtuvimos en la tabla fue 12.99. Fíjense, incluso los valores coinciden de acuerdo al diagrama que nosotros estamos haciendo, ¿ven? Tiene lógica. Eso tiene que ocurrir también ustedes cuando calculen su tensión a lo que le tocó diagrama. Tienen que ver que todos estos valores cumplan, ¿de acuerdo? Imagínense que aquí ustedes calculen 68 y este diagrama tienen que hacerlo disminuir ustedes, pero ahora cuando calculen la tensión cortante sobre este punto, resulta ser que le salió 74, digamos, 74. No tendría sentido, ¿no? La idea es que nosotros comencemos a disminuir. Si los cálculos le sale este valor, es que algo han hecho mal. Tiene que coincidir los valores, ¿no ves? Con la forma que estamos diagramando. Aquí nosotros sí o sí sabemos que tenemos que hacerlo, disminuir. Fíjense que ya hemos hecho, en anteriores ejemplos, lo hemos hecho el diagrama a mano alzada, sin haber obtenido ningún valor. ¿No ves? Así, al mano alzada, al ojo lo hicimos. Ahora esto nosotros ya conocemos sus valores. Ya tenemos la confirmación que ocurre tal como estamos, como lo hemos diagramado. Los valores nos confirman eso. Fíjense aquí, para el primero 18. Luego disminuyó a 12, está bien, entonces cumple eso. Luego fuimos aumentando hasta 23. Luego sobre ese mismo punto disminuyó a 14, está bien, está cumpliendo, mire, con todo lo que hemos hecho. ¿No ves? Luego aumenta hasta la línea neutra, vale 14.41. Luego pasado la línea neutra disminuyó a 13, ¿ven? Cumple, tiene lógica. Luego sobre ese mismo punto aumentó hasta 68. ¿Lo ven? Ahora nosotros tenemos la idea que esto va a disminuir. Y en los cálculos sí salió que disminuyó a 64. Y sobre ese mismo punto, esto nosotros también tenemos que hacerlo disminuir. Y los cálculos nos cumplió. Disminuyó de 64 a 12.99. Y ahora finalmente cerramos el diagrama en cero. Ahí está nuestro diagrama entonces. ¿Listo? Ahí está nuestro diagrama. Y aquí se coloca, en este diagrama se coloca el signo del momento de la cortante máxima. Si ustedes recuerdan, la cortante máxima está en la parte negativa, por lo tanto este diagrama es negativo. ¿Listo? Negativo. Si fuera un cortante positivo, entonces aquí las tensiones serían positivas igual. Bueno, ahí ya me aparecieron los valores. De esa forma, entonces voy a borrar todo esto para que se vean mejor los diagramas, todo lo que relleno, vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto. Ya, ahí está, mero. Eso sería el diagrama. De esa misma forma van a hacerlo ustedes. ¿Ok? Bueno, aquí lo dejamos entonces. Eso sería todo.